Muy buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos una vez más al curso de Homilética 1. En esta sesión número 5 vamos todavía a permanecer un poco más meditando, reflexionando acerca del carácter del predicador. Como habíamos dicho la semana pasada, antes de poder entrar en lo que es la práctica y los principios y las técnicas de elaborar un sermón, es necesario detenernos en la herramienta más importante de la predicación, más allá por encima, después de la palabra, mejor dicho, y es el predicador en sí, ¿no? El hombre que tiene que llevar adelante ese mensaje, el hombre que tiene que proclamar ese mensaje. Y es tan importante que el predicador se encuentre en una óptima condición espiritual para poder compartir la palabra de Dios, que mucho del mensaje pierde el brillo, pierde la relevancia, justamente porque el instrumento que lo comparte no está preparado, o es inmaduro, o está expreso, ¿no? de pecados o de cosas que impiden pues que pueda ser utilizado como Dios desea utilizar a esa persona. Siempre empezamos con alguna frase de reflexión, y mira lo que dice una vez más Charles Spurgeon, el muy conocido como príncipe de los predicadores, en su libro Discurso a mis estudiantes. Dice: cuán diligentemente cuida el oficial de caballería de tener su sable limpio y afilado, frotándole con tal fin cualquier mancha con el mayor cuidado. Recuerda que eres una espada de Dios, instrumento suyo, confío en ello, y un vaso de elección para llevar su nombre. En gran medida, según la pureza y la perfección del instrumento, será el éxito. ¿No bendice Dios los grandes talentos, tanto como la semejanza que se tiene con Jesús? Un ministro santo es un arma poderosa en la mano de Dios. Esto nos hace referencia a la importancia del cuidado que debe de tener el predicador de sí mismo, de su propia vida espiritual, de su santidad, de su obediencia al Señor, de su devoción espiritual, de su aprendizaje continuo. Entonces, Dios nos bendice, ¿no? Nos decía Charles Spurgeon, los grandes talentos, la grande oratoria, el carisma. No bendice tanto ello como lo que a Dios le agrada o le importa más, que es la semejanza que pueda tener ese predicador con Jesús. Y eso es carácter cristiano, eso es madurez cristiana, ¿no? Mientras más maduros, mientras más santa y piadosamente caminamos, entonces más parecidos al Señor Jesús somos, y por ende más podemos ser utilizados como instrumentos de bendición por el Señor, obviamente, para su obra. Pablo le decía a Timoteo que en toda casa grande hay vasos, ¿no? Hay vasos de barro, hay vasos útiles, santificados para toda buena obra, hay vasos de barro, de herramientas, o mejor dicho, de materiales cotidianos, que son para usos ordinarios, pero también hay, dice, vasos santificados, útiles para toda buena obra. Entonces, definitivamente es importante la santidad, el cuidado, la madurez que el creyente debe de tener en su vida espiritual, si queremos ser instrumentos útiles, por supuesto, para poder predicar la palabra de Dios, para poder hablar del evangelio que el Señor nos ha confiado. Entonces, en ese sentido, un buen ministro, un buen predicador, un buen servidor, un buen siervo del Señor tiene ciertas características. Es un hombre de oración, y esto es fundamental, un hombre que está constantemente perseverando en la disciplina de la oración, llevando sus cargas al Señor. Y por supuesto, no podemos ir con la palabra y animar a alguien cuando nosotros mismos nos encontramos cargados, abrumados, apesadumbrados por el pecado, por las circunstancias, por la vida, por las vicisitudes y las luchas contra el pecado, ¿no? ¿Cómo pudiera yo pararme delante del pueblo para animar, para exhortar, para motivar al gozo, a la fe, al optimismo, a la pasión por Dios, cuando yo mismo estoy, como se dice ahí, muerto en vida, ¿no? Lamentándome y torturándome mis propios pecados, y ni siquiera yo los he sanado con la palabra, y quiero que otros sean sanados? No tiene sentido, ¿no? Entonces, este hombre
que es conocido como buen ministro tiene que ser un hombre que sepa, que esté entrenado en el arte de llevar sus cargas al Señor en oración. ¿No? Es un hombre que constantemente está perseverando en oración. También es un hombre que medita constantemente en la palabra. Es un aprendizaje continuo, es un aprendiz eterno de la palabra del Señor, que está constantemente leyendo, constantemente estudiando, constantemente acudiendo, ¿no? a comentarios, a diccionarios, a atlas, a libros. Está meditando todo lo que tiene que ver con la palabra, porque a eso se va a dedicar, ¿no? El predicador toda su vida se va a dedicar a predicar la palabra del Señor, y tiene que tener un conocimiento creciente pues de la palabra del Señor, más recursos, conocer mejor la palabra, entender mejor el contexto histórico, profundizar en aquellos pasajes de difícil interpretación, resolver esos problemas en privado, para que cuando pueda tener la oportunidad de compartir la palabra en público pues tenga los argumentos, tenga los recursos necesarios para poder aclarar lo que es difícil y hacer sencillo lo que para muchos seguramente sería muy complicado de entender. De una persona que está constantemente meditando, constantemente estudiando, constantemente preparándose en la palabra del Señor. Un hombre también, obviamente, justamente por eso, que es disciplinado, ¿no? Es esforzado, que no tiene problemas en disciplinarse a sí mismo y en pasar largo tiempo bajo continua disciplina espiritual. Es decir, muchas personas, a veces conocemos personas que se estresan, ¿no? con algo de presión, con algo de cansancio, con falta de sueño, o qué sé yo, con diferentes circunstancias de la vida se estresan constantemente, ¿no? Pierden el buen ánimo, se llenan de mal humor, ya empiezan con los dolores en el cuerpo y no se pueden concentrar, y como que todo se les desbalancea ahí, le dan su menage y entran en crisis, ¿no? Un predicador no puede ser así, porque usted no solo va a predicar, usted tiene que predicar, pero tiene que estudiar, tiene que aconsejar, tiene que visitar, tiene que resolver problemas de la iglesia, tiene que cuidar de su hogar, tiene que velar por sus hijos, tiene que velar por la economía, tiene que orar, tiene que ver muchas cosas, y muchas de ellas problemas y circunstancias difíciles y crisis que se pueden presentar a lo largo de la vida, y yo no puedo darme el lujo de derrumbarme fácilmente. Necesitamos pues entonces tener la disciplina y el esfuerzo de una persona que está acostumbrada a trabajar bajo presión, ¿sí? A veces tenemos la idea equivocada. Digo equivocada porque es una idea sin el contexto adecuado, ¿no? A veces pensamos, por ejemplo, ¿no? Hay predicadores muy conocidos de otros contextos, de otras latitudes, que dicen, no, yo para predicar un sermón me demoro 4 o 5 días en mi oficina, estoy meditando, pensando en las verdades de Dios, y voy confeccionando mi sermón. Cuando ya pasan 3 o 4 días ya ya terminé mi sermón, estoy listo para entregarlo el domingo en la mañana, y uno dice, wow, ¿no? Yo quisiera esa vida, ¿no? Estar ahí, estar en mi oficina estudiando horas de horas. Pero hermanos, en un contexto como el nuestro, eso es un poco difícil de que eso pueda suceder. No solamente porque muchas iglesias no tienen oficina pastoral, sino porque muchas veces el pastor no solamente no tiene pues el tiempo como para dedicarse días enteros al estudio y a la predicación y a la santa meditación de las escrituras. No, el pastor tiene que hacer muchas cosas, tiene que predicar, tiene que visitar, tiene que enseñar, tiene que preparar una clase, tiene que entrenar a otros, tiene que velar por su hogar, tiene que ir al mercado a comprar, tiene que cambiar pañales, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces uno tiene que saber cómo organizarse para poder hacer todas las cosas sin ser negligente en ninguna de ellas. Ojo, nuestro contexto no es el de una iglesia norteamericana, en la cual seguramente hay muchos pastores y están adecuadamente sostenidos por sus iglesias y no tienen pues mayor problema. Hay que dedicarse a la contemplación de la palabra y a predicar y a preparar sermones, ¿no? En nuestro caso, muchos de los pastores que predican en las iglesias son bivocacionales, es decir, no son sostenidos completamente por la iglesia, o ni siquiera son sostenidos por la iglesia, y tienen que trabajar a la par que dedicarse al ministerio, y eso obviamente recorta mucho del tiempo que uno pueda tener, más que muchas de las iglesias del contexto latinoamericano son iglesias de un solo pastor, que pueden tener un conjunto de ancianos, pero un solo pastor, y quién es el que lleva la mayor carga del ministerio.
Entonces, los contextos son diferentes. Y hablando del contexto latinoamericano, peruano en específico, pues tenemos que ser cuidadosos de disciplinarnos, organizarnos bien en nuestro tiempo para no desmayar. Es un hombre que tiene que dar ejemplo a toda la congregación, ¿no? De ejemplo de padre, ejemplo de esposo, ejemplo de maestro de la Biblia, de creyente, ¿no? Es un hombre que tiene que dar ejemplo de todo lo que haga. Y esforzarse más que todos, ¿no? Es el primero en llegar al servicio, el último en irse, el que siempre tiene que estar listo. Yo siempre digo, algunos hermanos se pueden dar el lujo, ¿no? de enfermarse, o pueden darse el lujo de pronto faltar un domingo, se pueden dar el lujo de negarse a predicar. Bueno, ¿no? El pastor no puede hacer eso. El pastor no se puede enfermar, el pastor no se puede dar esas vacaciones. El pastor tiene que estar allí, tiene que estar animado, desanimado, con problemas o sin problemas, alcanzándole las finanzas o sin alcanzar las finanzas. El pastor, el predicador, tiene que estar allí, no puede hacerse a un lado, porque él tiene que dar ejemplo a toda la congregación. Esa es una presión adicional que el pastor, el predicador, tiene que llevar sobre sí. Es un hombre que tiene un carácter coherente con el mensaje que predica, ¿no? Y eso es producto del tiempo, ¿no? Es un hombre que ha vivido, que conoce ya la palabra del Señor, que la ha aplicado, que ha batallado contra su propia carne y que tiene un mensaje que es coherente con su vida, o mejor dicho, su vida es coherente con el mensaje de la palabra de Dios. No es un hombre perfecto, por supuesto, pero es un hombre en el cual usted puede ver que realmente la palabra de Dios se hace viva, se hace real, se puede obedecer. Un buen ministro es un hombre que ha sido apasionado por la palabra de Dios, ¿no? que mantiene esta pasión, este celo por las Sagradas Escrituras, que ama la Biblia, que ama enseñar la Biblia, que ama estudiar la Biblia, que se nota que por sus poros transpira este amor por la palabra y que se emociona a compartir la palabra. Hermanos, un predicador apático es lo peor que puede haber. Un predicador apático es lo peor que puede haber. Charles Spurgeon decía también, hay hombres que cuando suben al púlpito uno quisiera que nunca bajen, pero cuando bajan del púlpito uno les pediría que nunca suban, ¿no? Porque hay una diferencia tan grande entre ellos, entre su vida pública, su vida diaria y estando en el púlpito. Hay una incoherencia tal, y muchos de ellos suben, dice, al púlpito, y lo único que daría ganas de decirles es bájate inmediatamente de ahí, ¿no? Porque lo único que haces es hacer dormir a las personas, no es aburrirles. Y cómo se les puede aburrir a alguien con la bendita palabra de Dios. Entonces, un predicador no puede ser un hombre apático, no puede ser un hombre sin pasión, no puede ser un hombre que se sienta ahí o se para delante del púlpito a hablar la palabra como si estuviera leyendo un discurso cualquiera, ¿no? Un periódico. No, es un hombre que tiene que transpirar la pasión y el entusiasmo, un hombre entusiasmado por predicar la palabra del Señor. No puede entenderse de otra manera. Es un hombre que ha sido cautivado por las Sagradas Escrituras, que está convencido de lo que está diciendo, que ha sido tratado por esa misma palabra. No podemos desasociarnos de esto. Un buen ministro es un hombre que gobierna bien su hogar y que mantiene a su familia en sujeción, que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que cuida bien de sus hijos, que les enseña las Sagradas Escrituras, porque al final, hermanos, pues nuestras principales, o mejor dicho, nuestro primer rebaño, nuestras primeras ovejas a las que tenemos que pastorear es nuestra esposa y nuestros hijos. Si yo no puedo pastorear a mi esposa y yo no puedo pastorear a mis hijos, yo no puedo pastorear a nadie más. Si yo no puedo enseñar a mi esposa y yo no puedo enseñar a mis hijos, probablemente yo no puedo enseñar a nadie más. Si mi esposa no está recibiendo los beneficios de mi liderazgo, de mi enseñanza, de mi pastoreo, de mi cuidado, no está siendo beneficiada con mi piedad, con mi disciplina espiritual, que me hace pensar que hermanos que no conozco, que tanto con mi esposa, que no están cerca de mí como mi esposa, van a ser beneficiados. No es imposible, no es posible. Yo necesito demostrar que en mi hogar estoy haciendo las cosas como Dios manda, que eso va a ser también una fuerte validación para poder demostrar que también puedo hacerlo en la iglesia del Señor.
Un buen ministro es un hombre que busca dar a conocer a Dios, no a sí mismo, ¿no? Atrae la atención sobre el Señor, sobre su palabra, no sobre él. No crea un culto a su persona, un culto de admiración a la persona del pastor, del predicador, ¿no? Que digan, wow, el pastor, el predicador, qué tremendo, cómo Dios lo usa. No, es un hombre que llama la atención sobre Dios, sobre su palabra, que darle la gloria a Dios antes que a sí mismo. Y por último, es un hombre que tiene un fuerte compromiso con su llamado, es decir, que está completamente convencido que Dios le ha llamado. ¿Por qué, hermanos, es importante esto? Porque el ministerio tiene momentos difíciles, tiene momentos de pruebas, de crisis, de luchas, donde se van a levantar enemigos de la nada. Va a haber momentos de crisis espiritual en la iglesia, en su propia vida, momentos altibajos, ¿verdad? Y si yo no estoy completamente convencido de que Dios me ha llamado, entonces me voy a rendir, me voy a cansar, voy a dudar. Y voy a decir, no, creo que Dios no me ha llamado, creo que me equivoqué, no debí haber hecho esto, no debí ser pastor, no debí empezar una nueva iglesia, y desanimarse e irse. En mis años que tengo de haber plantado la Misión Bíblica Bautista Dulos, la iglesia que plantamos en el 2018, hemos experimentado grandes pruebas. 2019, hemos experimentado bastantes pruebas, crisis, momentos difíciles. Hemos tenido que disciplinar hermanos, hemos pasado por crisis y momentos bastante difíciles. Y aún teniendo, hermanos, claro mi llamado, en algún momento me he cuestionado si fue la mejor decisión haber salido a plantar una obra. En algún momento lo he hecho y te confieso. Pero, hermanos, es justamente eso, la convicción de que Dios me llamó, la certeza que tenemos de que Dios nos mandó a plantar esta obra, es lo que nos ha sostenido en los momentos difíciles y es lo que nos ha permitido poder encontrar un poco de luz dentro de toda la niebla que en ese momento se encontraba, y nos ha ayudado a salir adelante. La convicción de que Dios nos ha llamado. Si yo no tengo esa convicción, voy a desmayar, voy a dar la vuelta atrás, voy a renunciar a aquello que en ese momento esté haciendo. Pero alguien que tiene claro que ha sido llamado por Dios no va a renunciar, hermanos. Va usted a perseverar, va usted a permanecer, va usted a seguir, porque sabe que es un compromiso, es un pacto que usted ha hecho con Dios y que no se puede romper. Usted lo ha hecho con Dios sin reservas, sin condiciones, y usted lo tiene que cumplir, pase lo que pase. Pase lo que pase. Esdras capítulo 7, verso 10, un verso que me encanta. Es un verso muy cortito, pero grafica la ética de trabajo que debe tener todo predicador. Dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Entonces acá hay un compromiso, hay un pacto, hay una dedicación de Esdras como siervo del Señor para con Dios. ¿Sí? Esdras no estaba comprometido con Israel tanto como estaba comprometido con Dios. Obviamente era un escriba que servía en Israel, pero su compromiso no era con Israel, su compromiso era con Dios. Nuestro compromiso no es con la iglesia en la cual estamos sirviendo, nuestro compromiso no es con el pastor al cual estamos teniendo como autoridad. Nuestro compromiso es con el Señor. Con el Señor. Y este compromiso nos lleva, nos mueve, nos motiva, nos apasiona a desarrollarnos personalmente, como decía Charles Spurgeon, como instrumentos de Dios, y un instrumento afilado, bien preparado, listo para toda buena obra. Había dedicado su corazón Esdras a estudiar la ley del Señor, a conocerla, a aprenderla, a memorizarla, a meditar en ella. Pero no solo aprenderla para que se quede en el ámbito del intelectual, sino dice a practicarla, es decir, a obedecerla, a guardarla, a ponerla en práctica. No hay mejor predicador que aquel que obedece lo que va a predicar antes de predicarlo, ¿no? A practicar la palabra de Dios y luego enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel, en el pueblo del cual Esdras era parte. Porque si bien es cierto, Dios le ha llamado a ser un predicador para que usted se pare delante del pueblo de Dios a predicar la palabra de Dios, usted nunca deja de ser parte del mismo pueblo de Dios.
Usted puede pararse, usted puede tener el privilegio de pararse delante del pueblo de Dios, pero usted no deja de ser pueblo de Dios. Usted sigue siendo una oveja, usted sigue siendo parte del pueblo de Dios. Usted necesita estar todavía bajo autoridad siempre. Usted necesita rendir cuentas, usted necesita orar, usted necesita recibir también de otros, porque seguimos siendo parte del pueblo de Dios, aunque Dios nos da el privilegio de pararnos delante del pueblo de Dios. Pero eso no nos hace diferentes al pueblo, ni nos hace mejores que el pueblo, simplemente nos hace siervos del pueblo de Dios, siervos del pueblo del Señor. B.B. Warfield dice en uno de sus libros: ciertamente algo está mal con la vida religiosa de un estudiante de teología que no estudia, aunque eso no significa que todo está bien con su vida religiosa si es que estudia. Es decir, no todo aquel que estudia significa que tiene una vida espiritual sana. No todo aquel que estudia Biblia significa que tiene una vida espiritual sana, pero todo el que tiene una vida espiritual sana va a estudiar, ¿no? Va a tener como parte de sus prioridades el constantemente estar leyendo, constantemente estar estudiando, sin desmerecer, sin descuidar las demás ocupaciones que como siervo, que como pastor, que como predicador, que como esposo y como padre, pues tiene que seguir haciendo. El hecho de que Dios nos llame a la predicación no significa que yo dejo de ser esposo, que yo dejo de ser padre, que yo dejo de ser amigo, hermano, hijo. No. Yo tengo que saber organizarme, tengo que tener mis prioridades y tengo que saber organizarme para poder hacer todo lo que Dios me ha llamado y hacerlo bien. Pero un estudiante de teología que no estudia, que no lee, entonces o es muy perezoso o definitivamente su vida espiritual está en bancarrota. No tiene ningún interés en conocer la palabra de Dios, ni en leerla, ni en estudiarla. Entonces eso definitivamente le va a costar su ministerio, va a perjudicar tremendamente su ministerio, porque ¿qué herramienta, qué insumo tenemos los predicadores para predicar? La palabra de Dios. Uno puede acudir a comentarios, uno puede acudir a libros o manuales, pero es una costumbre, o mejor dicho, es un hábito que hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo con cuidado, porque cuando nos paramos en el púlpito, hermano, no nos paramos a predicar lo que dice tal comentarista, no nos paramos a predicar cuánto admiramos al tal pastor que dijo tal cosa, no, nos paramos a predicar las palabras de Dios. Podemos acudir a comentarios, podemos acudir a otras prédicas, a otros sermones o a estudios bíblicos para poder enriquecer algún conocimiento, algo que nos falta entender, para poder profundizar en algún área del campo del texto que estamos estudiando, que queremos predicar, pero nunca para tomar la base de nuestro sermón sobre lo que otro ya ha hecho. ¿No? Es como querer comer la comida fría de que otro ha preparado, que otro ha comido y ha digerido. No. Usted prepare su propio alimento espiritual, usted prepare su propio pan con el cual usted se va a alimentar y va a alimentar al pueblo de Dios. No le dé comida recalentada, no recaliente la comida de otro, no. Haga usted su propia comida, sírvala y repártala al pueblo del Señor. Hay un texto que me gusta mucho, 1 Tesalonicenses capítulo 2, y vamos en algún momento del curso lo vamos a estudiar ya más a detalle para poder elaborar un sermón acerca de esto, pero por ahora solamente te lo voy a mostrar como segmentos. Ya cuando lleguemos a la parte práctica te voy a comentar cómo es que lo hemos separado, en qué nos hemos basado para separarlo y cosas así, pero por ahora simplemente para efectos de lo que queremos recalcar, digamos que un buen ministro persevera en su llamado en tiempos difíciles. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Este capítulo repite muchas veces esta frase: como ustedes saben o sabéis, ¿no? Algo que Pablo está tomando a los tesalonicenses como testigos de lo que hizo, de lo que enseñó, de cómo vivió. Y una de las cosas que él da testimonio y les dice a los tesalonicenses: ustedes saben, porque ustedes lo han visto, que aún en medio de oposición, aún en medio de lucha espiritual, aún en medio de enemistades y de controversias entre personas que negaban y rechazaban nuestro ministerio, aún en medio de esas cosas, dice, tomando valor en Dios, predicamos el Evangelio en medio de mucha oposición.
Entonces, hermanos, es un poco lo que le decía hace un momento, ¿no? Como predicadores vamos a encontrar momentos difíciles, vamos a encontrar momentos complicados, y yo no puedo retroceder, yo no puedo acobardarme, yo no puedo renunciar solamente porque las cosas se ponen difíciles. No, aún en medio de las circunstancias difíciles, en medio de angustia económica, de frialdad espiritual, de debilidad espiritual, de conflictos en la iglesia, de problemas de autoridad, de disciplina, de división incluso, tengo que perseverar en momentos difíciles. El hombre que ha sido llamado por Dios, nada lo va a mover de su convicción, nada, porque está convencido que Dios le ha llamado. Entonces, hermano, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta dentro del carácter que como predicador tenemos que tener es la capacidad de soportar la presión y de perseverar en lo que Dios nos ha llamado a hacer, a pesar de que las cosas estén difíciles, a pesar de que las cosas se pongan ahí un poquito color de hormiga. Yo necesito seguir adelante en lo que Dios me ha llamado. Segundo punto, un buen ministro busca con integridad agradar a Dios en primer lugar, antes que cualquier otra cosa. 1 Tesalonicenses 2, seguimos el texto 3 al 6. Pues nuestra exhortación, dice, no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, una vez más esa palabra, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo no es una persona que se aprovecha de su posición como apóstol del Señor para enriquecerse, para obtener ganancias personales. No es una persona que tú lo ves, un líder que se aprovecha de otros, para nada. Pablo es un hombre, como bien claramente dice en este texto, que ha sido aprobado por Dios. Dios ha probado su corazón para saber si predica el evangelio por dinero, si predica el evangelio por fama, si predica el evangelio por poder, si predica el evangelio por alguna razón injusta, alguna motivación injusta, y ha sido aprobado. Es decir, Dios, el Señor ha dicho, no, este hombre es un fiel servidor del Señor, sirve porque yo le he pedido que lo haga, lo hace con integridad, no lo hace buscando su beneficio personal, lo hace buscando la gloria del Señor. Entonces por eso tiene el sello de aprobación, el respaldo, la unción de Dios. Me gusta este concepto de Dios probando nuestros corazones. Hermano, te digo una cosa, en experiencia, te vas a enfrentar con momentos que prueben tu corazón. Me acuerdo que uno de esos momentos llegó a mi vida cuando yo había ya renunciado a mi trabajo, donde ganaba muy bien, y había renunciado ya por un sueldo mucho menor para trabajar en el seminario como profesor a tiempo completo, y ya para empezar a plantar una nueva obra. Ya había entrado al ministerio a lleno, ya había abandonado todo, dejé mi trabajo, dejé toda la seguridad y todas las cosas para ya entrar en el ministerio. Hablé con mi esposa, estuvimos de acuerdo, oramos, para eso nos habíamos preparado, entramos al ministerio. Fuimos comisionados en nuestra iglesia, pusieron manos sobre nosotros, pastores amigos, mis maestros del seminario, los cuales yo respeto y amo, pusieron manos sobre nosotros, nos comisionaron a la obra, salimos a la obra para hacer la voluntad del Señor. Pasado un tiempo, en un momento un poquito de escasez económica, me llaman de mi antiguo trabajo, ¿no? para ahí tentar la idea de poder regresar con un mejor sueldo y todo. Y, hermano, no te voy a negar que sí, ahí un poquito inquietó mi corazón, pero una vez más, reflexionando, meditando, y si estás convencido de tu llamado, entonces sabes que ya no hay vuelta atrás, no hay manera de regresar, no había forma de que yo pueda regresar de donde ya Dios me había sacado. En momentos difíciles, en momentos donde Dios prueba nuestros corazones para saber si realmente estamos convencidos de servirle a Dios, pase lo que pase, o estamos simplemente sirviendo porque nos va bien o porque tenemos dinero, y cuando no, entonces simplemente cambiamos al mejor postor. No, Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Y te digo, y por eso mencioné este ejemplo. Van a haber momentos en tu vida, hermano, van a haber momentos en tu ministerio en que tu corazón va a ser probado. Va a ser probado. Con qué personas te juntas,
qué decisiones tomas, qué es lo que estás buscando, hacia dónde estás dirigiendo tu vida, tu ministerio, tu iglesia. Dios prueba nuestros corazones y solamente bendice y solamente respalda a aquellos que, como Pablo, buscaban agradar a Dios, no a los hombres. Buscaban glorificar al Señor y por ende no hacían ministerio por poder, ni por dinero, ni por influencia, ni por ganar autoridad sobre las personas, ni por estima personal. Simplemente lo hacen por darle la gloria al Señor. Entonces un hombre, un buen ministro, un buen predicador, un buen pastor busca con integridad agradar al Señor en primer lugar. Tercer punto, un buen ministro sirve por amor a su prójimo. 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 9 dice: más bien, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a hacernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, o esta es una forma de haber dicho, sabéis, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Y acá Pablo utiliza esta figura de la nodriza, ¿no? De la madre que cuida a sus propios hijos. Y el amor, ¿no? Usted creo que tiene claro el amor que tiene una madre por sus hijos y la capacidad de sacrificar. Una madre puede sacrificar todo por sus hijos, ¿no? No comer incluso por darle de comer a sus hijos, darle sus vestidos, o sea, darle todo a sus hijos, sacrificarse completamente por ellos. Y en ese sentido, de esa manera, Pablo visualiza el ministerio. Un ministerio realizado por amor, buscando el bienestar de las personas a las cuales estamos sirviendo, estamos liderando, estamos presidiendo, como una madre lo haría con sus propios hijos. Entonces este trabajo de amor, este trabajo abnegado, sacrificado, paciente que una madre tiene para con sus hijos pequeños, es el mismo trabajo, labor o función que el predicador, que el pastor, que el siervo del Señor tiene que realizar con aquellos a los que predicamos. Muchas veces, hermanos, cometemos el error, sobre todo cuando recién empezamos, de tener mucho amor por la palabra y por los sermones. Nos preocupamos por hacer sermones pulidos, buenos, expositivos, exegéticos, que cualquier deseosos, ¿no? De que cualquier maestro o predicador los escuche y diga, wow, qué bien está predicando, ¿no? Pero no nos interesa mucho a las personas a las cuales va dirigido ese sermón. Y no está bien. El sermón es la palabra de Dios, es importantísima, pero no podemos ignorar a los oyentes, a los cuales está dirigido ese sermón y esa palabra. Recuerda que la Biblia no fue escrita de manera impersonal, no fue escrita al aire. La Biblia fue escrita, fueron las palabras de Dios reveladas a personas, a su pueblo. Cuando nosotros predicamos al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿amamos al pueblo de Dios o amamos nuestra predicación? Queremos pararnos en el púlpito para que la gente mire y nos admire cuánto sabemos y cuánto Dios nos puede utilizar y cuánto podemos haber crecido. O lo hacemos porque amamos al pueblo de Dios y queremos que el pueblo de Dios conozca más del Señor y que el pueblo de Dios salga animado, fortalecido por la palabra. Si es necesario exhortar, hacerlo con amor, con lágrimas en los ojos, como decía Pablo. ¿Amamos más, hermanos, nuestra predicación o amamos más al pueblo de Dios? Esa es una buena pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. A veces, hermanos, sobre todo, vuelvo a repetir, cuando recién empezamos, amamos más la predicación. Queremos hacer buenos sermones, nos pulimos, queremos hacerlos, wow, tremendos, porque de alguna manera pensamos, nos fantaseamos con la idea de que alguien lo escuche y reconozca y nos volvamos de alguna manera famosos y nos llamen y nos busquen en conferencias y pues tenemos esto en la mente, ¿no? Estos grandes predicadores que son usados por Dios de esa manera y de alguna manera pues anhelamos ser como ellos. Pero cuidado, hermano, cuidado, porque ese no es el fin de la predicación. Si Dios los utiliza a esos hombres de esa manera, pues gloria a Dios por ellos, excelente. Pero la obra del Señor no se realiza con 1, 2 o 3 que Dios los utiliza de manera global, mundial. La obra de Dios se realiza por medio de estos pastores anónimos que casi nadie conoce,
que domingo tras domingo predican la palabra del Señor de manera anónima, que tal vez el mundo no los conoce, no los invitan a conferencias internacionales, pero que fielmente, semana tras semana, están predicando la palabra a su pueblo, a sus iglesias, porque aman a sus iglesias, aman a los hermanos, desean lo mejor para los hermanos y les predican así. Cuando uno predica sin amor, hermano, uno predica desde un púlpito, desde un altar, sintiéndome yo superior a los que me están escuchando. Es decir, escúchenme porque les estoy haciendo el favor de predicarles. Pongámoslo en ese sentido, ¿no? Escúchenme por favor porque les estoy haciendo el favor de predicarles a ustedes. Voy a desasnarlos un poquito, ¿no? Con mi sapiencia, con mi sabiduría. Cuando uno predica por amor, hermanos, predicas al mismo nivel que el pueblo de Dios, con temor y temblor, sabiendo que tú no eres digno de estar delante del pueblo de Dios, pero Dios te da el privilegio de estar delante del pueblo de Dios. Predicas con amor, predicas con el deseo de que que se escuche el sermón y se obedezca a la palabra del Señor. Exhortas, reprendes, persuades, animas, utilizas recursos, ilustraciones, pensando en tus hermanos, pensando en la necesidad del pueblo de Dios. No estás pensando en tu retórica, ni en que te admiren, ni sepan cuánto conoces. No te paras delante del pueblo para compartir todo lo que has descubierto en tu proceso exegético, tantos comentarios que has leído, tus descubrimientos y lo que significa el griego y el hebreo. No, simplemente lo haces lo más sencillo posible. Tratas de masticar lo más posible tu sermón porque quieres que la gente lo entienda. A veces nosotros no queremos eso, queremos hacerlo difícil, complicado, mostrar cuánto sabemos porque decimos wow, para que nos escuchen y digan wow, qué tremendo predicador. No, hermano, eso no, olvídate, esa no es la verdadera motivación, no es una correcta motivación. Los mejores predicadores son los que lo hacen lo más sencillo posible, y si lo hacen sencillo es porque aman al pueblo, quieren que el pueblo entienda, que todos entiendan y puedan obedecer la palabra del Señor. Y cuarto punto, un buen ministro enseña y exhorta con su ejemplo. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10: vosotros sois testigos, dice, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Aquí Pablo utiliza otra figura, ya no es la de la madre que ama a sus hijos y los cuida, los quiere y los protege. Ahora la figura es del padre. Ahora Pablo se ve a sí mismo como un padre que es ejemplo para sus hijos. Si como madre Pablo hace énfasis en el amor sacrificado, hace énfasis en la preocupación, en la abnegación, el sacrificio que una madre está dispuesta a hacer por sus hijos, aquí como padre hace énfasis en el ejemplo, en la exhortación, en el llamado al orden, en la autoridad que el padre ejercita sobre sus hijos. Entonces, claro, es un punto de vista complementario. Ya no estamos hablando tanto de la ternura, sino más bien de el ejemplo, de la exhortación, de la firmeza que el padre provee para sus hijos. Y es tan importante ambos aspectos, ¿no? En una familia es tan importante el amor, el aprecio, la comprensión, la ternura de la mamá, como la firmeza del padre, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi esposa es cariñosa con mis hijas, las besa a cada momento, las abraza, las quiere, ¿no? Pero tan importante es la figura de papá, ¿no? Yo también amo a mis hijas, las adoro, las beso también, las abrazo, todo, pero cuando hay que poner firmeza, yo soy el que pone la firmeza, yo soy el que la disciplino, yo soy el que le llama al orden cuando a veces mamá le dice una cosa y ellas no quieren obedecer. Entonces yo a tallar allí y aplico la firmeza y a mí me obedecen, pero así en una, porque saben que papá las quiere, saben que papá las ama, pero si papá tiene que agarrar el palito de la justicia para poder aplicar la disciplina, saben que lo va a hacer. Y ya saben que a la 1, a la 2 ya tienen que volar porque papá está llamando al orden. Y ambos tipos de autoridad son necesarios para una crianza sana de nuestras hijas, ¿no? La firmeza, el amor, la ternura, el ejemplo es necesario. En el ministerio es así, hermanos. Como predicadores
Usted a veces va a animar, usted a veces va a consolar, usted a veces va a ser tierno, usted a veces va a ser amoroso y a veces va a ser firme. Usted a veces va a tener que exhortar, va a tener que exhortar no con dureza, pero con firmeza. Usted va a tener que llamar la atención. Usted no puede ser siempre blando. Usted no puede ser simplemente siempre amable y no quiere ofender a nadie. No. Hay momentos en que usted va a tener que ofender. Usted va a tener que decir las cosas como son. La verdad en amor, pero la verdad al fin y al cabo. Y algunos se van a ofender, algunos se van a resentir. Pero tiene que hacerlo. Porque usted tiene que también imponer la firmeza. Y por supuesto, la firmeza, la enseñanza basada en mi propio ejemplo. Si yo no soy ejemplo de lo que estoy predicando, ya no podemos decir nada más. Entonces, hermano, en el ministerio van a haber estas circunstancias, van a haber estas situaciones en las cuales yo voy a tener que aplicar la firmeza, la exhortación para hablar a mis hermanos y enseñarles y a motivarles a que caminen como es digno del Señor que nos ha llamado. Entonces me encanta este pasaje, 4 puntos importantes que usted y yo tenemos que recapacitar, pensar, cosas que un predicador tiene que tener presente dentro de su carácter. La perseverancia para caminar en medio de, llamémoslo así, de cualquier circunstancia, de cualquier acontecimiento difícil, pues el predicador tiene de todas maneras que seguir adelante, tiene que perseverar. La integridad para buscar agradar a Dios antes que a los hombres y hacer las cosas bien en privado como en público. El amor que debemos de tener, que nos motiva para servir a nuestros hermanos. No amamos la predicación, amamos a los hermanos. Usamos la predicación para bendecir a nuestros hermanos, pero amamos a los hermanos. Y 4 punto, la firmeza. La firmeza en dar ejemplo, la firmeza en enseñar, la firmeza en aún exhortar al pueblo de Dios, como un padre lo haría, liderando y guiando a nuestros hermanos en el camino que Dios nos ha trazado. Vince Shadix dice en su libro Poder en el Púlpito: ningún miembro de tu congregación debe trabajar en su empleo más duro y con más esfuerzo que tú. Si hay alguien, el más puntual de toda la iglesia, ese debe ser tú. El más responsable en toda la iglesia, tú. El más disciplinado en toda la iglesia, tú. El más amoroso en toda la iglesia, tú. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que dar ejemplo en todo y trabajar lo más duro que podamos, más que cualquier otro. Si hay alguien que trabaja duro en tu iglesia, usted debe ser el primero dando ejemplo en absolutamente todo para poder ser fieles servidores del Señor. Y por último, entonces, hermano, espero que esta sesión haya sido de bendición, haya sido de ánimo. En la próxima semana terminaremos con el carácter del predicador, la tercera parte, meditando todavía en algunas cositas que necesitamos recalcar para que podamos tener presente esto y luego ya ir entrando poco a poco en la parte práctica de lo que este curso corresponde. Entonces, hermanos, nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Chao.